Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a seguir con Gálatas. Estamos en el capítulo 2. Estamos a punto ya de terminar capítulo 2. Así que hoy veremos solamente el versículo 11 a 16. Gálatas 2, de versículo 11 a 16. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo ya veremos del versículo 17 hasta el último versículo, que es el versículo 21. Así que Gálatas 2, 11 a 16. Gálatas 2, 11 a 16. Esa es la primera parte, lo puse primera parte porque los versículos 17 hasta el versículo 21 están relacionados. Pero para no hacer la enseñanza bastante larga y pesada, prefiero repartirlo en dos para que se pueda tener una buena comprensión. Pero ambas predicaciones estarán 100% relacionados. Y el tema de lo que veremos hoy es la ley versus la fe en Cristo. La ley versus la fe en Cristo. Versus significa que la ley contra la fe en Cristo. Es como cuando hay dos partidos de fútbol que están jugando. Si es Real Madrid y Barcelona, es Real Madrid versus Barcelona. Es Real Madrid contra Barcelona. Así que la VS significa contra, es una abreviación en inglés. Vale, acompáñame por favor. Gálatas capítulo 2, de versículo 11 a 16. Dice la palabra del Señor. Estará en la pantalla para los que no tienen sus Biblias ahí, o para que vayamos más rápido. Dice la palabra: pero cuando llegó Pedro a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo Jesús y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie jamás será declarado justo ante Dios por la obediencia de la ley. Eso es lo que dicen los versículos de 14 a 15. Así que Pedro llegó a Galacia. Y algo ocurrió que Pablo tuvo que confrontarle. Vamos a hacer un bosquejo, ¿vale, hermanos? Vamos a ir trozo a trozo como siempre lo hacemos. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver será del versículo 14 hasta del versículo 11. Sí, del versículo 11 hasta el versículo 14. Esas son las partes que vamos a ver. Del versículo 11 hasta el versículo 14. Gálatas 2, de 11 a 14. Son los versículos que vamos a enfocarnos
primeramente para aclarar. Así dice, así que el versículo 11 a 14 nos relata un enfrentamiento que ocurrió en Antioquía entre los dos apóstoles, los bien conocidos, Pablo y Pedro. Quizás esta escena, porque si leemos el versículo 11, dice que porque Pedro había venido una vez, estaba en Antioquía. Seguramente que se fue a Antioquía cuando Pablo fue la primera vez a visitarlos. La primera vez que él duró solamente 15 días y no fue con nadie, no fue con Timoteo ni con Bernabé, como lo hizo la segunda vez. Pablo esperó ahí. Parece que Pedro vino, porque no tenemos ninguna información de la primera visita de Pedro a Antioquía. Pero tenemos esa segunda visita en Gálatas capítulo 2, de 11 a 14. Que Pedro vino y ahora él estaba ahí con los hermanos que eran gentiles. Él comía con ellos, él vivía con ellos. Seguramente que él pasaba más rato, no solamente comer. Así que cuando el apóstol Pedro llegó en Antioquía durante esa segunda visita, comía tranquilamente, vivía con los hermanos y seguramente que oraban juntos. Seguramente que él les enseñaba la palabra para que ellos pudieran aprender más de la palabra. Seguramente que cantaban alabanzas al Señor juntos. Pero algo ocurrió, algo bastante grave ocurrió, que las demás personas lo tomaron como una broma o no pasa nada. Hermanos, una cosa que tenemos que tener bien claro: en la iglesia no se bromea con el pecado. Si hay pecado, hay que confrontarlo, porque si no se confronta el pecado, ese mismo pecado contagia a los demás hermanos. Si hay una persona que entra a una iglesia y es chismosa, confronta ese chisme ya y córtalo. Si entra una persona en la iglesia que es una persona que causa división, cizaña, corta la cizaña rápido. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esta persona irá sembrando cizaña y división, y habrá división en la iglesia. Es lo que aprendemos de aquí. Pedro llegó a Antioquía, vivía con los demás hermanos, comía con ellos, bebía con ellos. Pero algo pasó. Llegaron amigos de Santiago. Y ese Santiago, recordamos que habíamos visto la semana pasada, hablamos de Santiago, porque el Señor Jesús tenía un discípulo también que se llamaba Santiago. Pero no es el amigo de ese Santiago que hablamos. El Santiago que estamos hablando es uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, que ese era el hermano del mismo madre del Señor Jesús. El hermanastro, digamos, el medio hermano del Señor Jesús. Eso lo vimos el domingo pasado en Gálatas capítulo 1, 19. Que Pablo lo dijo, que la primera vez que visitó Jerusalén, vio a Pedro y a medio hermano del Señor Jesús. Así que esos hombres, Santiago, Pedro y Juan, eran los tres líderes grandes en la iglesia de Jerusalén. Aquí viene Pedro en Antioquía para conocer a los hermanos, comiendo con ellos. Y ahora Santiago, uno de los líderes que está en Jerusalén, en medio hermano de Jesús, manda a sus amigos. Pero esos amigos que mandan no son cualquier amigos, son falsos, son judíos que exigen a los gentiles a guardar la ley judía para ser salvos. Así que eran judíos que no se mezclan con los gentiles. Vamos a leer. Así que llega esta gente, ¿y qué pasa con Pablo? Pablo mira a Pedro, el comportamiento de Pedro empieza a cambiar. Pedro ya deja de comer con los hermanos con quien comía. Llegaron los amigos de Santiago. Pedro, que antes comía con los gentiles, dejó de comer con ellos, algo que no era para nada normal de su parte. Hermanos, eso se llama hipocresía. Hipocresía en el sentido de que cuando una persona vive de otra manera, cuando no hay personas que le vean, es como, me acuerdo muy bien que una vez, cuando yo era jovencito, mi tío me confrontó un día, porque me gustaba despertarme temprano por la mañana, y sabes cómo son las casas ahí en África, en América Latina, que tienen un terreno grande, así, ¿sabe? Para barrer, que caen hojas y esas cosas. Así que yo me levantaba por la mañana y me quedaba sentado sin hacer nada detrás de la casa. Y mi tío se levantaba antes que yo, él estaba en la casa, yo vivía en el boys quarter, ¿cómo se llama? Las partes traseras, que hay habitaciones para chicos, solamente los varones de la casa duermen fuera de la casa principal. Así que yo dormía en una de las habitaciones fuera de la casa. Entonces, ¿qué pasó? Yo me sentaba afuera y
esperando a ver cuando mi tío abre la puerta para disimular que estoy barriendo, ¿sabes? Y yo siempre lo hacía, pero sin saber que mi tío estaba dentro de la casa, como ahí dentro hacía oscuro y fuera hacía luz, él me veía. Así que él sabía cada vez que cuando yo tocaba, cuando él intentaba abrir la puerta de atrás, yo disimulaba que yo barría. Él nunca me dijo nada, pero un día me confrontó. Hipócrita me llamó. Que no sabes que yo sé muy bien que cuando te levantas por la mañana no haces nada. Porque desde la casa te puedo ver sentado ahí sin hacer nada. Y cuando me ves venir, empiezas a disimular que estás barriendo, que estás limpiando. Eres vago y punto. Algo parecido ocurrió a Pedro. Pedro vivía bien con los hermanos antes de que llegaron los amigos de Santiago. Él comía con los gentiles, frotaba hombros con hombro, predicaba con ellos, quizás oraban con ellos. Pero llegaron los amigos de Santiago. La hipocresía de Pedro era tan contagiosa cuando él se apartó, tan contagiosa que otros creyentes judíos que estaban con ellos, incluso Bernabé, el compañero de viaje y de predicación de Pablo, fue arrastrado también con la hipocresía de Pedro. Podemos ver, hermanos, la Biblia dice que no se engaña, la mala compañía que hace corrompe. Si dices que no, mi hijo es un santo, no pasa nada, aunque anda con chicos que fuman marihuana, no pasa nada, tarde o temprano, él no fumará solamente marihuana, pero fumará papel. Cortará sus libros y empezará a fumar sus libros. No se engaña, hermanos, la mala compañía corrompe. Solamente enseña a la gente con quienes tú andas y te dirán qué tipo de... Enséñame con quién tú andas y puedes deducir qué tipo de persona eres. Si andas con ladrones, es imposible que seas un policía. Tiene que ser ladrón también, aunque vestido de policía. Las gabriotas no vuelan con gabriotas, ni palomas. Las gabriotas vuelan con gabriotas, las palomas con palomas, los buitres con buitres. Los leones cazan con leones, elefantes con elefantes. Ninguna especie anda con otra especie, porque la Biblia nos dice, no podemos estar yugo desigual en el matrimonio. Un hombre convertido no puede casarse con una mujer que no es convertida. Una mujer convertida no puede casarse con un hombre que no es convertido. Imposible. Porque eso siempre causa conflicto. Uno tendrá que arrastrar al otro. Hemos visto personas que antes seguían al Señor, pero llegó un tiempo, se fueron al mundo, porque alguien del mundo les arrastró, porque ellos no estaban firmes en el Señor. Así que Bernabé fue arrastrado. Esos hermanos, lo que ocurrió ahí nos enseña a nosotros, que nosotros como creyentes, tenemos que tener bien claro con quién andamos y con cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Porque podemos copiar malos ejemplos de otras personas y nos vemos arrastrados con ellos. Así que si otra persona hubiera sido hipócrita, suponemos que no fuera Pedro el hipócrita. Si otra persona hubiera sido hipócrita y hubiera dicho que bueno, es una persona que no es espiritualmente madura, es una persona que aún necesita conocer más a Dios. Pero siendo Pedro el hipócrita, era inadmisible. Era algo que era digno de condenar, algo que era digno de llamarle la atención, porque eso tenía mucho efecto negativo en las vidas de otros hermanos. Cuando un líder es corrupto, es imposible que los discípulos no sean corruptos. Es difícil. Cuando un presidente en un país es corrupto, es normal que los ministros también sean corruptos. Es muy probable. Así que muchos copiaron la hipocresía de Pedro y nadie tuvo el valor suficiente para confrontarle. En Gálatas capítulo 2, 14, el apóstol Pablo nos relata en Gálatas capítulo 2, 14, que él no pudo aguantarlo más. Y se puso de pie delante de todo el mundo y exhortó a Pedro, dejando al lado la fama que Pedro tenía. Pedro era bien conocido, era un hombre que tenía fama, pero dejó al lado. Hermanos, una cosa es exhortar, otra cosa es insultar y condenar. Podemos mirarlo, vamos a verlo bien. Hay dos cosas aquí. La exhortación es para llevar a una persona que se ha equivocado hacia la corrección, hacia que haga el bien. La condenación es para matar ya a un muerto que está muerto. Porque si condenas a alguien que ya está condenada por haber desobedecido la palabra de Dios, es como matando a un muerto que no tiene sentido.
No somos nadie para condenar a las personas. Pero como cristianos hemos sido llamados a exhortarnos unos a otros. Así que la palabra nos demanda como hermanos, como cristianos, que debemos exhortarnos unos a otros. Es lo que nos toca hacer. Sobre todo los hermanos dominados por algún pecado. Si hay alguien en la iglesia que está dominado por algún pecado, estamos llamados todos como creyentes. Ojo, cuando hablo de todos, no pongo a cualquier persona de la iglesia. Vamos a ver, porque hay una parte de la Biblia que Pablo le especifica bastante bien más adelante. ¿Quiénes son las personas cualificadas a exhortar a otras personas? ¿Vale, hermanos? Así que la palabra nos demanda a exhortarnos unos a otros y sobre todo a los hermanos dominados por algún pecado. Exhortarle no es matarle. Exhortarle no es destruirle. Exhortarle no es condenarle, no es desanimarle para que nunca más tenga ganas de arrepentirse. Exhortarle es guiar a la persona hacia el arrepentimiento para que reconozca donde ha fallado. Así que la exhortación es algo que muchos no le gustan. A veces no me gusta la exhortación. No me gusta a veces porque es que duele, sinceramente. Por tanto orgullo que está en el corazón del ser humano, no queremos que nos toque este punto que tanto nos gusta proteger. Una persona orgullosa no le gusta que le diga que es orgullosa. Un ladrón no le gusta que le llama ladrón. Un mentiroso no le gusta que le llama mentiroso, pero es simplemente lo que eres. Cuando alguien intenta exhortarte, a mucha gente no le gustan. Es como una disciplina, sinceramente la exhortación es como una disciplina hacia nuestro propio orgullo. Es muy saludable la exhortación, solamente cuando se practica con humildad y con la intención de llevar a la persona que está en el error hacia lo correcto o para llevarle al arrepentimiento. Ahí se convierte la exhortación saludable. No poner a la persona delante de todo el mundo y empezar a insultarle y decirle de todo, empujando a la persona hacia la ira para que empiece a defenderse y insultarte a ti también. No. Más adelante, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, miren muy bien, hermanos, cómo el apóstol Pablo nos explica en este mismo capítulo, en este mismo libro de Gálatas, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo nos explica la forma en que cuando un hermano o una hermana cae en un pecado, cómo la iglesia debería actuar. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, escucha bien, no dice toda la iglesia, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo, no aquí. No a matarle porque ya está muriendo ya. No para condenarle porque ya se está condenando, ya desobedeció la palabra. Pero debería ayudarlo a volver al camino recto. No con gritos, ni con insultos, ni con crítica, ni con condenación. No, con ternura. No solamente con ternura, con humildad. Con ternura y con humildad. Y tenga mucho cuidado, un aviso. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Mira ese hermano fulanito, hizo Un mes después, tú en la misma basura en la cual te reíste del otro. La Biblia nos dice, Dios nos avisa, cuando tu enemigo Dios está como disciplinando a tu enemigo. Él está pasando momentos difíciles en su vida. No te ríes de él. Porque Dios puede tener misericordia de él y te castiga a ti. No te ríes de las personas que están sufriendo por su propia maldad. Puedes clamar por ellos que Dios tenga misericordia de ellos. Aconsejarle para que aprendan de sus errores. Pero no reírte de ellos, mofarte de ellos. Estamos siendo llamados a exhortar con ternura y humildad. Eso es la práctica de la exhortación. Y no que toda la iglesia está calificado para exhortar. No, hermanos, no toda la iglesia está calificada para exhortar a una persona. No todas. La palabra lo pone bien clara. Solo los que son espirituales. Y alguien me preguntará, pero pastor, ¿qué significa ser espiritual?
Ser espiritual, hermanos, está relacionado con la madurez espiritual. Ser espiritual está relacionado con la madurez espiritual. Y una persona que es espiritualmente madura tiene estas características. Tiene la mente de Cristo, aprovechando al máximo los frutos del Espíritu, tiene un corazón de servicio y sirven a los hermanos cristianos. No va por ahí buscando pleitos, no va por ahí buscando que la gente le conozca, no. Es una persona que tiene la mente de Cristo. Desea que todas las personas lleguen a conocer al Señor, que todo mundo sea salvo. Desea ver la gente, hasta los peores que le odian. Desea que Dios les perdone por sus odios, por el odio que tiene contra Él. El Señor Jesús, cuando le crucificaban, Él tenía toda la autoridad y el derecho de decir que Padre, maldícele por lo que están haciendo. Pero Él dijo lo contrario: perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la mente de Cristo que tenemos que tener. En el mundo tendremos aflicción, pero no es nuestro deber como cristianos intentar defendernos o insultando a la persona o mandándole maldiciones o lo que sea que he escuchado a algún supuesto, voy a atreverme para llamar su nombre, Guillermo Maldonado, si no me equivoco la pronunciación, mandando maldiciones a las personas. Pero oye, ¿qué parte de la Biblia no leíste? Para comprender que la batalla no es nuestra. Si alguien te hace algo, déjalo al Señor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra personas. No somos nadie para mandar maldiciones. La Biblia dice que ni el ángel Gabriel, cuando luchaba por el cuerpo de Moisés con Satanás, se atrevió a maldecir a Satanás. Le dijo a Satanás que el Señor te reprende. ¿Y quiénes somos nosotros, seres humanos normales, maldiciendo a otras personas? ¿Qué poder de palabra tenemos para mandar maldición sobre las vidas de otras personas? Y muchos gritan amén cuando escuchan esas cosas. Piensas que este hombre que dice, te maldijo a ti, te desato bendición así, que todas las bendiciones yo las desato en el nombre de... ¿Qué poder tienes tú para desatar cosas que Dios tiene en su potestad? Por eso, hermano, la falta de estudiar la palabra de Dios nos lleva a hacer ese tipo de errores y seguimos a predicadores así. Así que la madurez espiritual no tiene nada que ver con los años que uno lleva en una congregación. Nada que ver. Porque conozco a personas, hay personas que llevan años en la iglesia, años en una congregación, pero cuando ya ven a un nuevo miembro que entra, ver al hermano tal, ni te acerques. Sus pies huelen, ver a la hermana tal, ni te acerques, insulta a su marido, ver a causando división en la iglesia. Ya empiezan, pero llevan como 10 o 20 años. Están ahí ¿cómo puedo llamarlo? Como la peste de la iglesia. Son ellos que distribuyen la peste en la iglesia. Pero no crecen. No estudian la Biblia, pero saben criticar del pastor, saben criticar de la hermana tal, mira el zapato de tal, mira a fulanita tal, la alabanza no sonaba bonito hoy, el año pasado el antiguo grupo de alabanza cantaba bien, pero ¿para qué te molestes? No es para ti que cantan. Pero hermanos, recuerda bien, no tiene nada que ver la madurez espiritual con los años que uno lleva en una congregación, o las cosas que uno hacía antes, porque mucha gente hoy en día se basan sobre su pasada gloria. Hoy me acuerdo cuando estaba en mi antigua iglesia, hacía eso, yo era eso, me decía eso. Sí, pero ¿qué haces ahora? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo andas tú ahora? No ayer, hoy. ¿Cómo estás? Eso no tiene nada que ver con las habilidades que Dios nos ha dado siendo espiritualmente maduro. Sino lo que es espiritualmente maduro es cuánto te apareces a Cristo. ¿Cuánto te apareces a Cristo? Si alguien te ve, ¿pueden ver a Cristo en ti? Si alguien te ve, ¿pueden ver a Cristo en ti? Así que regresando a nuestro pasaje, para no divagar un poquito más lejos, la hipocresía de Pedro, hermanos, merecía una exhortación. Y Pablo se lo dio. Pablo exhortó a Pedro tal como Pedro lo merecía. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 14 a 16. Pablo dice,
Cuando vi que ellos no seguían, ¿qué son ellos? Está hablando de Pedro, los demás hermanos judíos que estaban ahí, que antes comían con los gentiles, y Bernabé y las demás personas que siguieron la hipocresía de Pedro. Así que Pedro era un líder que tenía que dar un buen ejemplo, pero aquí está siendo hipócrita. Así que Pablo lo pone bien claro. Vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio. Le dije a Pedro, delante de todos, aquí no llamó a Pedro por detrás, no. Le dije delante de todos, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles que siguen las tradiciones judías? El 15 dice, y tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona, el 16 dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo Jesús y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Esa es la exhortación que Pablo le dio a Pedro. Así que Pablo le exhortó, pero bien exhortado por su comportamiento. ¿Y por qué? Porque su comportamiento para nada, hermanos, estaba alineada a la palabra de Dios o al mismo evangelio que Pedro mismo predicaba. Mira cómo dice el versículo 15. La declaración de Pedro en el versículo 15 dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Aquí Pablo no está diciendo aquí que los judíos son personas perfectas, para nada. No es lo que está diciendo, llamando que nosotros los judíos somos más perfectos y los que no son judíos son pecadores. No. Pero en la religión judía ellos creían que todos los que no eran descendientes de Abraham o que no eran judíos eran pecadores. Porque Dios había hecho su pacto solamente con Abraham y su descendencia. Así que ellos teníanlo bien claro. Nosotros que somos descendientes de Abraham, somos perfectos, somos los que vamos al cielo y las demás personas al infierno son de Satanás. Porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Por eso todo gentil, ¿qué quiere decir un gentil? Una persona que no es judío. Una persona que no es judía es gentil. Así que todos los hijos de Israel tenían la tradición judía y todos los que no eran de Israel, como nosotros, nos consideran los israelitas gentiles. Así que nosotros somos gentiles. Y para un judío, para que un gentil como yo se convierte en judío, para judaizarme, tenía que cumplir con algunos ritos de los judíos. Y la primera cosa que si yo quiero convertirme en judío, la primera cosa que los judíos me demandan de hacer es la circuncisión. El problema que Pablo tenía aquí, el problema grave que Pablo tenía con esas iglesias en Gálatas, y ya veremos en Efesios, en Filipenses, todas esas iglesias, porque los falsos profetas habían ido a las iglesias que Pablo había levantado. Si vamos a ir viendo libro por libro, ya veremos que es el mismo problema. En la iglesia de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, todas las demás iglesias intentaban implementar la ley judía, empezando con la circuncisión. Así que para que una persona pudiera convertirse en judío, debería circuncidarse y después guardar todas las demás leyes y costumbres de los judíos, algo que era normalmente muy practicado por los falsos profetas, por los falsos apóstoles en las iglesias que ellos habían contaminado. Pero hermanos, mira bien lo que dice la primera línea del versículo 16. El apóstol Pablo hace una declaración sumamente importante y fundamental para la fe cristiana. Muy importante. Nosotros como cristianos tenemos que tenerlo bien claro. Él dice, una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por obedecer a la ley. ¿Qué quiere decir?
que no hay nada que tú y yo podemos hacer para que Dios diga, bingo, bien hecho, pase. Nada. Todos nuestros esfuerzos personales para ganar el favor de Dios para la salvación, la Biblia lo llama trapo de inmundicia. Es como un trapo lleno de la sangre de menstruación de una mujer, pero así, le da asco a Dios. Así que no hay ninguna manera que uno puede ser justificado delante de Dios guardando la ley. La pregunta es, ¿qué es la justificación? Hemos escuchado mucho hablar de la justificación, pero ¿qué es la justificación? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que una persona no puede ser hallada justa delante de Dios guardando la ley, simplemente por la fe en Jesús. Así que según la Biblia, ser declarado justo ante Dios o ser justificado es un pecador como tú y yo, o como cualquier persona que nace en este mundo, un pecador o una pecadora, es considerado o considerada perfecta o perfecto o sin pecados ante Dios, aún siendo culpable de sus pecados. Justificación. Una persona pecadora, un criminal, lo pongo así, un criminal que es culpable de sus crímenes, llega delante de un juez y el juez le dice inocente, justificado. No te voy a condenar, eres libre, te considero perfecto. Ojo, que nadie sea engañado. Dios, y no quiero que eso suene como una herejía, te lo voy a poner de la manera que lo vas a entender. No hay ningún pecado que salga libre sin ser castigado. Dios castiga todo pecado, todo. Pero para el que pone su fe en Cristo, Cristo recibe su castigo y él es libre, justificado. Pero para el que no tiene a Cristo, como el que recibe su castigo, pagará por sus pecados, condenado. Justificación. Dios nunca perdonará un pecado sin castigarlo. Eso es bien claro. Dios aborrece el pecado. Él castigará todo pecado. Pero si alguien paga por tus pecados, si eres un cristiano o si pones tu fe en Cristo, Cristo paga por tus pecados. Pecados condenados, pero no a ti, pero Cristo condenado en tu lugar. Sales libre. Si tú no pones tu fe en Cristo Jesús, pagarás tú mismo o tú misma por tus propios pecados, condenado. ¿No es maravilloso saber que puedes salir libre delante de un juez si alguien toma tu lugar delante del juez? Tenemos la posibilidad, hermanos, esta fe en Cristo. Lo que hay que hacer, creer que Él murió en la cruz por tus pecados, todos, pasados, presentes, y evita los futuros. Pero Él también murió por los futuros que vas a confesar. Pero tú debes poner tu fe, yo debo poner mi fe, debo permanecer creyendo en Él hasta el fin para ser salvo. La salvación es pasada cuando creí, es presente porque sigo creyendo y es futuro porque Cristo aún no ha venido para destruir la maldad. Y cuando Él venga, seremos completamente, totalmente salvos. Mientras tanto, apechugamos todo el dolor de tentaciones que tenemos en esta tierra, pero podemos confiar en Él, que Él nos llevará hasta el fin. Según la Biblia, lo vuelvo a repetir, hermanos, para que lo tengamos bien claro. Ser declarado justo o ser justificado es cuando un pecador o una pecadora es considerado o considerada perfecta o perfecto o sin pecados ante Dios. Y eso solo ocurre cuando un pecador o una pecadora, después de oír el Evangelio, pone su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, por haber muerto en la cruz por sus pecados y resucitó de los muertos al tercer día. Así que la resurrección de Cristo, escuche bien, la resurrección de Jesús confirma que Dios aceptó la muerte de Jesús en la cruz. Y como el único pago perfecto por los pecados de la humanidad y la justicia de Cristo, en el momento que tú crees en Jesús, la vida perfecta, la obediencia de Cristo, Dios te lo ofrece a ti.
y coge toda tu vida pecadora, se lo clava a su Hijo. Marcelo, estás libre, todos tus pecados perdonados, puedes irte y ahora estás totalmente libre. Puedes decidir cómo quieres vivir. Ser esclavo por amor a Cristo o regresar a tu basura de vida de antes, ser esclavo de pecado. Libre albedrío, totalmente libre. El cristiano es libre de permanecer en Cristo o de no permanecer en Cristo. Tiene la elección de decidir que yo sigo a Jesús. ¿Por qué? Porque sabes dentro de ti, sientes el gozo de la salvación, la certeza de que tus pecados han sido perdonados y le sigues por fe, le sigues por amor, le sigues porque sabes que solamente Él puede mantenerte firme hasta el final. Así que la fe en Cristo Jesús, hermanos, es la única manera de ser aceptado en la familia de Dios. Y tener fe en Jesús no tiene nada que ver con saber de Él, porque muchos son los que saben de Él, pero no tienen ninguna relación personal con Él. No tiene nada que ver de tener fe en Jesús con saber de Él. Muchos saben de Él, los demonios saben de Jesús, pero los que de verdad tienen fe en Jesús son los que tienen una relación personal con Jesús. Pablo sigue diciendo en las últimas líneas del versículo 16, él reconfirma lo que, más o menos lo que él había dicho antes en las primeras líneas. Él dice a Pedro, él dice a los hermanos, lo que contó a Pedro. Dice, y nosotros hemos creído en Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de que nuestra fe en Jesús, no porque eran apóstoles que Dios les consideró justas, o no porque eran apóstoles que Dios les considera personas perfectas, no tiene nada que ver. No hay favoritos para Dios, hermanos. Eso fue la predicación del domingo pasado. Dios no tiene favoritos. Dios se deleita en los que confían en Él. Él se deleita en los que viven para Él. Él se deleita en los que tienen fe en Cristo Jesús. Así que Pablo dice, no porque hayamos obedecido la ley. Así que no es por guardar la ley que somos hallados justos delante de Dios. Pues él termina diciendo en la última parte, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Imposible. ¿Quieres que Dios te ame? No hace falta que vengas a la iglesia y dar tu dinero. Puedes dar todo tu sueldo. Puedes dar tu vida. Puedes saltar. Mira, hermanos, Dios no quiere que le defendemos. Él nos defiende a nosotros. Dios no quiere que le alimentemos. Él nos alimenta. Dios no quiere nada de nosotros porque Él nos da todo. Lo único que quiere es que confía en mí. Vive, obedece en palabra. Porque yo sé los planes que tengo para ti. No son planes de mal, no son planes para destruirte, son planes de bien. Pero no te prometo que mientras que permanece en esa tierra, vas a sufrir. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Pero puedes confiar en mí porque yo vencí el mundo. Estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas al fin del mundo. Lo único que el cristiano tiene que hacer es perseverancia. Perseverar, confiar, perseverar, confiar, perseverar, confiar. Es lo único. Mueres, confía. Vives, confía, pero persevera hasta el fin. Así que cuando el apóstol Pablo, aquí cuando él pone nosotros, es decir, él y Pedro, han creído en Jesús. Él está diciendo que la fe en Cristo Jesús que ellos deben tener no es una fe para todos, no es una fe intelectual. No es por haber estudiado mucho la Biblia que pensamos que, como sabemos la Biblia, ya tenemos fe. No tiene nada que ver con el intelecto, la intelectualidad. La fe en Jesús no es la experiencia de otras personas, su relación con Dios. Que has escuchado hablar de cómo pastores han tenido buenas relaciones con Dios. No tiene nada que ver con la relación de otras personas. Es tu relación con Él. ¿Cómo estás tú con Él? Es tu relación con Él, no la experiencia de otras personas. Es una relación que se basa en el conocimiento, no en el conocimiento intelectual de quién es Jesús, sino es una fe con un compromiso personal.
Uno que tiene fe en Jesús tiene un compromiso personal con Jesús. Que vives comprometido para Él, por Él. Esa es una persona que tiene fe en Jesús. Nadie debe decirte que hagas eso o eso. Entiende muy bien, hermanos. La iglesia, que somos nosotros, personas, no este edificio. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Así cuando sirves a los demás hermanos o sirves a las personas, estás sirviendo a Jesús. ¿Entiendes eso? Es a Jesús que estás sirviendo. Cuando tú sacas tortillas calientes con una sopa de arroz, con pollo, esas cosas, y traes bajando las escaleras, casi quemándote con la tortilla en la mano, no estás sirviendo al hombre, estás sirviendo a Jesús. Aunque lo come el hombre, pero estás sirviendo a Jesús. Cualquier cosa que nosotros hacemos, hermanos, sobre todo para los de la fe, es a Jesús que estamos haciendo. Hay algo, en la luz de la iglesia, agua, tienes 5 céntimos, coge tus 5 céntimos, es para Jesús. Todo es para Jesús. La madurez espiritual, hermanos, no lo compras en ninguna parte. La madurez espiritual no está en las universidades teológicas. La madurez espiritual no está en ninguna congregación. Es tu relación personal diario con Cristo, que vas madurando, vas conociéndole. Una persona que conoce a Jesús, cuando va a la iglesia, no le importa cómo canta los chicos de las alabanzas. Os dije una vez, os comenté que una vez fuimos a Salvador, mi esposa y yo, nos invitaron a una iglesia para compartir la palabra, y el pastor que predicaba ahí era el mismo que se encargaba de la alabanza. Hermanos, voy a ser honesto, no me estoy burlando de este hombre, pero es cierto. Nunca había escuchado a un hombre que cantaba tan mal como ese hombre. El órgano parecía a mi hijo cuando tenía 2 años jugando con el piano. Y la manera que cantaba, nada encajaba. Pero ¿sabes qué? Lo hacía cuando miraba su rostro, lo hacía con gozo. Lo hacía con gozo. Porque Dios no es como nosotros, hermanos. Doy gracias a Dios que Él no es como nosotros. Porque si Dios fuera como nosotros, este mundo ni quedaremos ni nosotros, porque nos habíamos matado a nosotros mismos. Nadie quedará. Hermanos, creer o tener fe en Jesús es un acto de compromiso personal. No solo aceptando que Jesús vivió y murió, pero corriendo a Jesús también en busca de refugio. Y a Él en busca de su misma misericordia. Amén. Y todo eso es cuando nosotros tenemos una relación, un compromiso personal con Él. Y lo que es cierto es que una gota de la sangre de Cristo era suficiente para borrar todos los pecados de la humanidad. Pero Él no solamente derramó una gota, Él derramó toda su sangre por amor a nosotros. Nadie lo obligó para que vaya a la cruz, nadie. Estando en la cruz mismo, Él lo había llamado a sus ángeles. Cuando Él dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Él hablaba algo en serio, su reino no es de este mundo. Sino, ¿quién le iba a apresar a Él? El rey. Ese Jesús que murió en la cruz, que nació en un pesebre y después vivió una vida humilde y entregó su vida para que le mataran por nosotros y murió en una cruz desnudo. Habla de desnudo, sin ropa, desnudo crucificado, apedreado, pegado, bofetado, escupido. Ese Jesús que entregó su vida en la cruz no es el mismo Jesús que vuelva. El que vuelva tiene ojos de llamas de fuego, una espalda que sale de su boca, y en su muslo está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no viene para morir más, Él viene para juzgar, para condenar y para llevar a los suyos. ¿Estamos preparados, iglesia? Vivimos como personas que nunca morirán y morimos como personas que nunca han vivido. Ayer estaba compartiendo con mi hermano Marcelo sobre la historia del hombre rico y Lázaro. Como el hombre rico en el infierno suplica, por favor, Abraham, solamente una gota de agua del dedo de Lázaro para saciar mi sed. Imposible. Vale, por favor, tengo 5 hermanos, mándales que alguien les predique. Imposible.
tienen la palabra de Dios, tienen a predicadores que les predican. Si no creen a los predicadores, aunque alguien se levante de los muertos, no lo van a creer. Hermanos, llegan días bastante difíciles que tendremos que tomar decisiones muy, muy grandes. Jesús entregó su vida, hermanos, para todos aquellos que toman la decisión de creer en Él y con el compromiso de vivir para Él. Para que ellos tengan vida eterna y su presencia para siempre. Mi pregunta es, ¿acaso estás con este anhelo de tener esta vida permanente con Cristo Jesús? ¿Deseas de verdad tener este compromiso para vivir para Él? Con eso voy concluyendo. El apóstol Pablo termina. Si mira la última parte del versículo 16. Él lo termina así grandemente, nos aclara las cosas. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que ustedes y yo podemos hacer para ganar el favor de Dios o para que Dios perdone nuestros pecados sin pasar por Jesús. El énfasis que el apóstol Pablo, hermano, pone en esa declaración es para todos nosotros, judíos como a gentiles. Todos nosotros, judíos como a gentiles. Para que vosotros, que me están escuchando esta tarde, para que también entiendan que esta énfasis del apóstol Pablo es también para vosotros. No solamente es para un grupo de personas, hermanos. Creer o tener fe en Jesús es un acto de compromiso, no solo aceptando que Jesús vivió y murió, pero corriendo a Jesús en busca de refugio, al mismo tiempo pidiendo su misericordia. Al mismo tiempo pidiendo la misericordia de Jesús. Pablo nos dice, nadie puede ser justificado guardando la ley. Nadie. Y con eso terminamos para hoy. Pero quiero acabar diciéndole eso, hermanos, que dado que es cierto que nadie puede ser justificado delante de Dios por guardar la ley, es fácil de ver lo estúpido, o por llamarlo así, que Pedro fue en el momento que él hacía la hipocresía. Uno no puede solamente echar la culpa a Pedro, porque todos nosotros, en algún momento en nuestras vidas cristianas, hemos jugado a la hipocresía. Pero la hipocresía es una semilla bastante astuta, pero muy pequeña, que crece en el fondo de nuestros corazones. Y muchas de las veces no nos damos cuenta que está ahí. Pero tenemos que tenerlo bien claro. Dios no mira si uno es gentil o uno es judío. A Dios no le importa de qué país usted viene. Lo que le importa al Señor es que usted tiene fe en Cristo Jesús. Permanece teniendo fe en Cristo Jesús hasta el día que usted muera o hasta el día que Él venga. La salvación solamente, hermanos, es del Señor. Con eso terminamos Gálatas capítulo 2, del versículo 11 a 16. Y si el Señor lo permite, seguiremos con el versículo 17 hasta el 21 el próximo domingo. Amén.